El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas, y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que había dicho eso y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie acerca de los hombres, porque él conocía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el domingo pasado les decía que en la Biblia aparecen muchos montes y les había dejado una tarea. A todos aquellos que me han mandado sus tareas, les voy a dar una bendición potente para que se gane la tinca. Les felicito por su deseo de conocer la Biblia. Hoy vamos a hablar de lo que significa el templo. También en la Biblia aparece con frecuencia la palabra templo. Y cuando nosotros escuchamos la palabra templo, puede tener 5 sentidos, 5 significados. Vamos a explicar estos 5 significados y luego, como siempre hago, les voy a tomar el examen. En primer lugar, y esto es lo más importante, el templo es Jesucristo. Es la enseñanza del Evangelio de hoy. Jesús dice: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Jesús se refiere a su humanidad santísima. Jesús muere por nosotros en la cruz, da su vida por nosotros en la cruz. Por eso dice San Pablo: nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Pero Jesús no se quedó en la cruz, ha resucitado. El templo ha sido reconstruido en 3 días. Jesús es el templo con mayúsculas. ¿Y qué significa que Jesús es el templo? En el Antiguo Testamento, el ámbito más sagrado que tenían los judíos era el templo de Jerusalén.
Ahí había una presencia especial de Dios. Pero desde que Dios se hace hombre, lo más sagrado ya no es el templo de Jerusalén, es Jesucristo. En Jesucristo se une lo divino con lo humano. Por eso todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. ¿Se acuerdan qué pasaje hemos escuchado hoy en la primera lectura? ¿Quién me dice? Hemos escuchado un pasaje del Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 17. Hay muchos preceptos que están ahí que ya nosotros no cumplimos. Por ejemplo, en este pasaje se nos dice que hay que guardar el sábado. Nosotros no guardamos el sábado, sino el domingo. Porque Cristo resucitó el primer día de la semana. Todo el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo, el templo con mayúsculas. ¿Alguna vez les he compartido esta anécdota de la vida de San Juan 23? Una vez San Juan 23 tenía que conversar con un rabino, con un judío, y ambos se dirigieron a un ambiente. El rabino le cedió el paso a Juan 23 y le dice: pase usted, primero es el Papa. Y San Juan 23 le dice: no, pase usted primero, porque primero es el Antiguo Testamento. Tenemos que leer el Antiguo Testamento siempre con la conciencia de que apunta a Jesucristo. Lo más sagrado ya no es el templo de Jerusalén, es Cristo. Y Cristo es el templo porque vamos al Padre por Jesucristo, con la fuerza del Espíritu Santo. Por lo tanto, si estamos en Cristo, tenemos la salvación. Queridos hermanos, hay que vivir en Cristo. Porque si no vivimos en Jesucristo, nosotros perdemos la salvación. Por tanto, si Cristo es el templo, la exigencia es vivir en Cristo. Estar unidos a Jesús como los sarmientos a la vid. El segundo sentido, el segundo significado de la palabra templo es la iglesia. Pero la iglesia no como la edificación, sino como la comunidad de bautizados, la comunidad de ungidos que creen en Cristo Jesús. La Iglesia Católica es el templo de Dios. Y la Iglesia Católica, que es el templo de Dios, es indestructible. Por eso, este segundo sentido de la palabra templo nos debe llevar a confiar en la Iglesia Católica. Se cuenta que en un país comunista, donde se perseguía a la Iglesia Católica y se asesinaba a los sacerdotes, un niño se estaba dirigiendo a su parroquia, porque este niño se estaba preparando para su primera comunión. Y en el camino, unos soldados comunistas lo detuvieron y le dijeron: ¿a dónde vas? Y este niño respondió: voy a buscar a mi párroco. Los soldados le dijeron: hemos fusilado al cura. El niño no perdió la calma, le dice a los soldados: entonces voy a ver a mi catequista, porque tengo que recibir el catecismo. Los soldados le dijeron: hemos fusilado al catequista. Entonces el niño le dijo a los soldados: voy a ir a mi parroquia a rezar, voy a ir al sagrario a rezar. Los soldados le dijeron: hemos dinamitado la parroquia. Y este niño les dijo: están equivocados. A la iglesia no se le puede dinamitar. La iglesia es indestructible, es el templo de Dios. Queridos hermanos, la iglesia es indestructible. A la iglesia no se le puede dinamitar, porque en la iglesia está Cristo, el templo con mayúsculas.
El tercer sentido de la palabra templo es un bautizado. Tú eres templo de Dios desde el día que fuiste bautizado. Todo bautizado está llamado a vivir como un templo de Dios. Y eso ocurre cuando estamos en gracia de Dios. Por eso, hermanos, hay que vivir en gracia de Dios, no en pecado. En la vida de un mártir llamado San Leónidas se cuenta que él siempre besaba el pecho de su bebito. Y cuando sus amigos le decían, ¿por qué besas siempre el pecho de tu bebito, de tu hijito? Él decía, porque mi hijito es un bautizado, estoy besando a Dios que está dentro de él. Queridos hermanos, somos templos de Dios. Y esto me lleva también a algo muy importante. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso hay que respetar nuestro cuerpo. Hay que cuidar nuestro cuerpo. Hay que cuidar la salud. Todos estamos sufriendo esta cruz que ha traído la pandemia. Hay que cuidar la salud. Hay que cuidar también la forma de vestir. Hay unas virtudes muy importantes que dan gloria a Dios con nuestro cuerpo. El pudor, la modestia. Hay que vestir correctamente, no hay que ir desvestidos. Cuidemos nuestro cuerpo. Somos templos del Espíritu Santo. Como yo no soy político y yo no predico para las tribunas, también tengo que decir algo muy importante. Tu cuerpo no es un periódico mural para que te hagas tatuajes. Hay que respetar nuestro cuerpo. Queridos hermanos, tú eres templo de Dios. Tú eres importante, tienes una dignidad, un valor sagrado. Respeta tu cuerpo. Respeta todo tu ser, porque somos unidad de cuerpo y alma. Y cuando Cristo está en nosotros, somos templos vivos de Dios. Había una señora que siempre iba a la Santa Misa con su hijita, una niñita de 5 años. Qué importante es que los padres de familia lleven pronto a sus hijos a la iglesia. Y esta señora recibía siempre la comunión porque estaba en gracia. Y como tiene que ser luego de comulgar, se ponía de rodillas a hacer su acción de gracias. Y su hijita siempre le daba un beso en la mejilla. Cada vez que la señora volvía de comulgar, la niña le daba un beso en la mejilla. Y un día la señora le dice a su hijita, ¿por qué siempre me das un beso en la mejilla? Y la niña le dijo, mamita, ese beso no es para ti, es para Jesús que está dentro de ti. Queridos hermanos, vivamos como templos de Dios. Vamos con el cuarto significado. El edificio sagrado. También hablamos de templo cuando nos referimos a la edificación donde nos congregamos para dar culto a Dios. Por ejemplo, este santuario arquidiocesano del Señor de la Divina Misericordia es un templo. La iglesia, desde que ha comenzado a caminar por este mundo, se ha congregado en lugares sagrados para adorar a Dios. Y ha construido edificios, ha construido edificaciones para que se congregue el pueblo de Dios. Los templos católicos son sagrados. ¿Y cuál es la diferencia entre un templo católico y un templo evangélico? ¿Quién me dice? Quien me dé la respuesta, le doy una bendición potente que va a dormir una semana. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia? La diferencia es el sagrario. Esto es lo que marca la diferencia, el sagrario.
Aquí está Jesús, Eucaristía. Los templos católicos son lugares sagrados y no debemos resignarnos a esta situación injusta de que las puertas de los templos católicos estén cerrados. En el tiempo en que abrimos, manifestamos que estábamos cumpliendo los protocolos de salud. La Iglesia dio una lección de lo que significa respetar los protocolos establecidos. Ahora prácticamente todo está abierto. Los templos católicos, lugares sagrados, están cerrados. Hace algunos días atrás tomé un bus y me di cuenta que todos están juntos. Por cierto, me dio risa un letrero que tenía el bus. Acá nomás un sol. Aquí nomás un sol. Aquícito nomás un sol. 2 cuadras un sol. Ya se ve que el chofer quería asegurarse que todos pagasen un sol, aunque sea 2 cuadras. Queridos hermanos, hay que seguir orando para que se abran las puertas de los templos católicos, que son lugares sagrados. Y respetemos el valor sagrado de los templos. Hay una urbanidad de la piedad. Cuando entramos a un templo católico, lo primero que debemos hacer es saludar al Señor de la casa. Hacemos una genuflexión delante del sagrario. Ponemos la rodilla derecha en el suelo. Adoramos al Señor. Y luego ya si quieres, le vas a rezar al santo de tu devoción, a San Expedito, que lo hace todo rapidito. Pero primero se saluda al Señor de la casa. Cuidemos esa urbanidad de la piedad, viviendo el silencio. Cuidemos la forma de vestir también cuando entramos al templo. Cuidemos las posturas. Y el último significado de la palabra templo, para tomarles el examen. La casa de un cristiano. Uno de los puntos positivos que ha traído la pandemia, que repito es una cruz pesada para todos, es que muchas casas se han convertido en templos. ¿Por qué? Porque la familia se ha unido en oración. La casa de un cristiano también es un templo, un lugar sagrado. Familia que reza unida, permanece unida y la bendice Dios. Hermanos, hagamos de nuestras casas templos. Cuidemos la oración en familia. Y también nuestras casas son templos cuando cuidamos el diálogo, cuando nos perdonamos, cuando nos ayudamos los unos a los otros, cuando hacemos que Cristo sea el Rey de nuestro hogar. Y un último punto, ya para terminar y tomarles el examen, porque no se van a librar del examen. La Virgen María es el santuario de la Trinidad. María es la hija de Dios Padre, la madre de Dios Hijo, la esposa purísima del Espíritu Santo. Ella es santuario de la Trinidad. Ella nos ayuda a vivir en el templo con mayúsculas, Cristo Jesús. Queridos hermanos, por lo tanto ya sabemos los significados de la palabra templo. ¿Cuáles son? Jesucristo en primer lugar, la Iglesia Católica, el bautizado, tú eres templo de Dios, tú debes vivir como templo de Dios, el edificio sagrado y tu casa, que no se te olvide. Hoy le pedimos a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a vivir como templos vivos de Dios, como santuarios de la Trinidad. Que así sea. Hoy la palabra de Dios nos lleva a hablar del templo.
Esta palabra tiene 5 sentidos. En primer lugar, Jesús es el templo. Vamos al Padre por Jesucristo con la fuerza del Espíritu Santo. Y si estamos en Cristo, estamos en el ámbito de la salvación. Jesús es el templo con mayúsculas. Por eso hay que vivir en Cristo Jesús. Él nos lleva al Padre con la fuerza del Espíritu Santo. La Iglesia Católica es el templo de Dios. En la Iglesia Católica está Cristo vivo. La Iglesia es un templo indestructible. Ninguna ideología va a dinamitar a la Iglesia Católica. La Iglesia es un templo indestructible. Por eso, en la Iglesia Católica estamos seguros. Un bautizado es templo de Dios. Eso exige vivir en gracia de Dios, cuidar nuestro cuerpo, porque somos templos del Espíritu Santo. Hay que cuidar el cuerpo, cuidar la salud, pero no hay que dar culto al cuerpo, no hay que dar culto al cuerpo, hay que cuidar el cuerpo, vivir esas virtudes, el pudor, la modestia, la castidad, respetar nuestro cuerpo. El edificio sagrado donde nos congregamos es templo. Estamos rezando para que pronto ustedes vengan a los templos católicos, lugares sagrados, donde está el sagrario. El corazón de un templo católico es el sagrario. Y también tu casa tiene que ser un templo, porque vas a rezar con tu familia, porque van a dialogar, porque se van a perdonar, porque van a esforzarse en que Jesús sea el rey de tu hogar. Tu casa tiene que ser también un templo. Vamos a pedirle a la Virgen, nuestra Madre, que ella nos ayude a vivir como templos vivos de Dios, siempre unidos a Jesús, el templo con mayúsculas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros.